Les decíamos que queremos hablar de lo que estas formaciones políticas quieren para ustedes, para los próximos 4 años, para la próxima legislatura. Están ya elaborando su programa electoral y ahí es lo que los ciudadanos tenemos que leer al detalle, porque es un compromiso con todos, con toda la ciudadanía, con las personas que vamos a ir a votar el 28 de mayo. Y yo les proponía un reto a los 4 portavoces y es a ver si son capaces de resumir en una frase, no voy a decir en un eslogan, pero en una frase bien cortita, esa idea que tienen, ese proyecto que tienen para La Rioja del futuro. Así que, como tiene muchas ganas de hablar, vamos a empezar por Jesús Ángel. Ya que yo estaba Garrido. mirando hacia el otro lado, ¿Sí a ver si no... Sí, y te decía que sí que me gustaría hacer un hincapié en los datos de la encuesta, claro, en el gráfico de la encuesta que ha reflejado antes. No, es simplemente poner de manifiesto... Habéis encargado vosotros, pero bueno, claro, bien, sí, venga. va, sí. Mientras usted me ofrece ese proyecto político, yo voy a pedir a los compañeros que en imágenes nos vayan poniendo el resultado hipotético de esa futura lo digo cuenta, porque las encuestas que se han hecho públicas, al menos que yo sepa son 2, ofrecen unos resultados similares, por no decir coincidentes. También, ¿no? Y tanto en el ámbito autonómico, también como en el último local, pensando aquí en el Ayuntamiento de Logroño. ¿Ustedes tienen programa electoral ya? ¿Están elaborando? Estamos elaborando el programa electoral y de momento listo? pues hay un equipo de campaña que está trabajando en eso y cuando lo hagamos público, pues sin duda ustedes se enterará y el resto de los medios también. Por el cuándo. No, pues ya se informará previamente, no tardaremos mucho. Venga, recójame el reto de ese guante que le he lanzado. Sí, pero antes quiero terminar con eso, o sea, no me intente despistar. ¿No? Y entonces decía que, y además está relacionado con el tema del programa, pero sí que es cierto que los riojanos perciben al Partido Popular y al proyecto de Gonzalo Capellán como la única alternativa factible al binomio Sánchez-Andreu y que de hecho estamos al borde de la mayoría absoluta, tanto, reitero, en el gobierno de La Rioja como también en el gobierno del Ayuntamiento de Logroño. Y que además ahí coinciden las 2 encuestas que se han conocido recientemente, la de GAT3 y también la de Sigma 2. No así la del Partido Socialista. No así la del Partido Socialista, que curiosamente se publicó sin asignación de escaños. No sé por qué. A partir de ahí, si me tengo que ceñir a un eslogan, ha dicho, a una frase concreta, etc. Pues hombre, yo tampoco veo que esté preocupado por ceñirse a lo que yo le digo, pues con lo apostamos cual... intento hacerlo. Aquí siempre esto que es un buen gobierno, apostamos por un buen gobierno para construir una Rioja entre todos en donde recuperemos la calidad de los servicios públicos, donde recuperemos la senda del crecimiento económico y por tanto del bienestar y en donde abordemos una sociedad más libre. Y por lo tanto, donde tengamos que desatar las ataduras que nos ha impuesto la izquierda a lo largo de esta legislatura. Buen gobierno, servicios públicos y una sociedad más libre. Entre todos. Entre todos. Entre sin todos. excluir a nadie. Exactamente. Menos a los que no son gente de bien, ¿no? Es justo, sí. Como el diputado del Partido Socialista corrupto que se gastaba el dinero en prostitutas. Yo no sé muy bien qué tendencia hay. Esa es la gente de bien con la que usted pacta y acuerda. No, la gente de bien, los carnets de la gente de bien solo los dan ustedes. No. A las que ejercemos el derecho le pongo ejemplos concretos. Yo le pongo ejemplos concretos. Los derechos de las personas. No, se lo tengo que decir y se lo diré las veces que sea necesaria. Bueno, venga, para la gente de bien que nos escucha y la gente de mal y los inconformistas y todos los riojanos que nos ven, vamos a escuchar a Sara Orradre. Bueno, yo es que de verdad me parecen lamentables esas intervenciones del señor Garrido y bueno, y la manera en la que desvía la atención de forma lamentable y además haciendo en este plató una acusación, bueno, yo no sé cómo se lo tomará la señora Moreno, pero decir que pacta con corruptos que frecuentan el que ha dicho, bueno, es que es alucinante. Me parece absolutamente, sí, como los suyos que están en la cárcel ya hace tiempo también, por esas y otras muchas cosas. Pero bueno, mire, yo de verdad es que no voy a entrar ahí porque mire, es que aquí en este plató y concretamente
efectivamente, yo en mi nombre y en nombre del partido al que represento, no, de verdad, no voy a permitirle ni un solo desbarramiento más en ese sentido, señor Garrido. Ya está bien. Lanza usted una metralla argumental que no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando y estoy segura, usted trata a los telespectadores como si fueran idiotas y no lo son, y no lo son. Efectivamente, deriva usted el debate hacia donde le da la gana, pasando por alto cualquier indicación, ya sea de la presentadora que dirige este espacio, como de cualquier otro, el más mínimo indicio de, vamos a decir, lo llamaría de alguna manera, pero el más mínimo indicio de ética argumental en razón a lo que estamos abordando. Mire, yo sí me voy a dedicar a hablar, ¿sabe por qué lo hace? Porque ese es el valor y la calidad de su proyecto político. Ese es el valor y la calidad de su proyecto político, el desviar el argumento hacia no sé qué exdiputado, por cierto, exdiputado ya del Partido Socialista. Ese es el valor de su proyecto. ¿Saben cuál es su proyecto? Ustedes no lo tienen. Como bien ha dicho la señora Moreno, ustedes en cualquier caso, su proyecto únicamente está dirigido a quienes ustedes consideran gente de bien. Gente de bien para ustedes. Para ustedes, la gente de bien no son quienes se benefician del salario mínimo interprofesional, ni de la subida de las pensiones, ni de la subida de las becas, ni de ninguna otra medida, ni del ingreso mínimo vital, ni de ninguna otra medida a las que ustedes se han impuesto de forma reiterativa y persistente. Ese es su nivel. Hablaba usted de la generación de pobreza en este país con el gobierno del Partido Socialista o en La Rioja. Miren, 23.000 riojanos. Ustedes que crearon 8 millones de pobres en España cuando gobernaron, ustedes que crearon 8 millones de España y que además dieron una cobertura social para la protección de los más vulnerables del 2%, de un pírrico 2%, cuando ahora en La Rioja alcanza casi el 20%. En serio, ustedes me hablan, ustedes que se pusieron al ingreso mínimo vital. ¿Quieren saber cuántas personas están beneficiando en La Rioja del ingreso mínimo vital? 4.000 hogares, de ellos 12.000 personas, 5.000 de ellas menores. Ustedes, para ustedes esas personas no son la gente de bien. Pero bueno, el Partido Socialista sí tiene proyecto, efectivamente tiene proyecto. Y el proyecto del Partido Socialista, su mejor carta de presentación es la acción que ha desarrollado a lo largo de estos últimos 4 años en el gobierno de La Rioja, en el gobierno progresista de La Rioja, que ha sido el de la protección y el impulso y el fortalecimiento de los servicios públicos desmembrados y desmantelados por los gobiernos anteriores del Partido Popular, el impulso y el apoyo al tejido industrial y empresarial, la protección de la mayoría social de nuestra comunidad autónoma y especialmente también el tejido, sobre todo, de colectivos más vulnerables. El aumento, el incremento, hablaban por aquí de libertades, por favor, quienes se oponen continuamente a cualquier medida o a cualquier ley que avance y progrese en el escenario de los derechos y las libertades, vienen a darnos lecciones ahora de una región más libre, de un proyecto de mayor libertad para La Rioja, quienes se oponen precisamente a la amplitud de derechos y libertades, quienes todavía no tienen claro si consideran, por ejemplo, el aborto un derecho, por cierto, el aborto que ya puede, la interrupción voluntaria del embarazo que ya puede por fin ejercitarse aquí en la comunidad autónoma de La Rioja, cuando hasta ahora era imposible. ¿De verdad quienes se oponen a cualquier avance social, a cualquier protección social, de verdad esos nos van a dar lecciones de lo que es avanzar en libertades? ¿De verdad? Hombre, por Dios, eso ya termina rozando la mayor de las incoherencias. Y termino. El proyecto del Partido Socialista para La Rioja es el proyecto que lidera Concha Andreu y que ha venido desplegándose a lo largo de estos últimos 4 años. Y a ese proyecto es al que vamos a dar continuidad con la puesta en marcha de todas esas medidas que ya se han iniciado, el despliegue de todas esas medidas que ya se han iniciado para el fortalecimiento, como he dicho, de los servicios públicos, para el despliegue de los fondos europeos también y todos los proyectos de región que contemplan esos fondos europeos, además de otros muchos que afectan directamente a la vida cotidiana de todos los ciudadanos, y creo que además que los ciudadanos han sido espectadores de este cambio para La Rioja estos últimos 4 años, que saben valorarlo y que volverán a depositar además la confianza en el proyecto socialista para La Rioja también en mayo de este año 2023. David Miranda es un partido, Ciudadanos, que está en pleno proceso de renacimiento, entonces es algo diferente al resto de formaciones políticas, pero ¿cuál sería la prioridad del nuevo equipo de Ciudadanos para esta comunidad autónoma, para La Rioja? La prioridad que tenemos desde Ciudadanos va a ser, en todo momento van a ser las familias. Creemos que las familias aquí en La Rioja han sido las grandes olvidadas, han aportado, a través de los impuestos, han aportado mucho a La Rioja para los recursos públicos y creemos que no se sienten correspondidas. A esas familias nos vamos a dirigir, a esas familias con esos problemas de hipoteca que cada día les van creciendo y nos aportan soluciones, a esas familias que día a día tienen que salir a trabajar,
vamos a apostar por ellos, vamos a ayudarles y vamos a hacer que se sientan correspondidas por las administraciones públicas. También nos vamos a centrar también en la gestión eficiente de los recursos públicos. Creo que Ciudadanos, allá donde ha gobernado, donde ha tenido oportunidad de gobernar, los recursos públicos se han gestionado de una manera mucho más eficiente. En Andalucía ahora mismo vemos cómo aumentan los cargos de confianza desde que el Partido Popular gobierna en mayoría absoluta, y allí donde hemos gobernado hemos hecho una gestión eficiente de nuestros recursos públicos y siempre, por supuesto, con los autónomos. Ciudadanos es el partido de los autónomos y de las pymes. Aquí en La Rioja nuestro tejido productivo son pymes y son autónomos. A ellos vamos a seguir trabajando. En el pleno pasado ya presentamos otra PNL que desgraciadamente no fue apoyada de cara a los autónomos. Y por último, una pata que es importante, que yo creo que es las infraestructuras. A mí me pasa, desde que soy diputado, en Calahorra me vienen muchos a hablar, muchos autónomos y también muchos padres que desde Calahorra se me quejan de que tienen que ir a Castejón, tienen que ir a por los hijos. Vamos a mejorar las infraestructuras de La Rioja. Creo que es una cosa muy necesaria tanto para los riojanos como para nuestras pymes. Infraestructuras, familias, autónomos y una gestión eficaz de los recursos públicos, y lo decía el portavoz adjunto, que bueno, que con 3.000 votos que consiguieran el 28 de mayo, ha dicho no es imposible, tendrían abierta esa puerta al Parlamento. Enar Moreno. Bueno, pues yo creo que es importante y es complicado definir un proyecto en una frase. Intentaremos hacerlo en 2 o 3. En principio, bueno, nosotros creemos que lo fundamental es un proyecto que tenga en cuenta las necesidades a corto, a medio y a largo plazo. Y en ese sentido es evidente. Yo creo que no podemos hacer afirmaciones grandilocuentes en todo momento, sino que tenemos que partir de la situación que tenemos. Y la situación que tenemos es parte de una serie de dificultades enormes. La inflación es una de ellas, la subida de los tipos de interés y otra serie de cuestiones que afectan directamente a las personas. En ese sentido, creo que es importante desde nuestra comunidad impulsar un cambio de modelo productivo que afecte que integre, desde luego, también los derechos de los trabajadores. Aquí muchas veces hablamos de empresas, de pequeñas, de grandes, de autónomos, los autónomos que no son otra cosa que también trabajadores por cuenta propia, y en ese sentido, cuando se habla de los resultados de las empresas, solo se mira siempre una variable, ¿no?, que son los beneficios. Y en ese sentido, si queremos construir una sociedad más justa, que desde luego este es el objetivo, la igualdad como principio en el ámbito también más social. Y no podemos olvidarnos que en estas elecciones son elecciones autonómicas, pero también son elecciones municipales. El fortalecimiento de los recursos necesarios para los ayuntamientos que atienden necesidades en lo concreto cotidianamente de sus ciudadanos como administración más cercana al ciudadano y que requieren de esa segunda descentralización con los recursos necesarios para ello. El fortalecimiento de la financiación de las entidades locales debe ser otra de las prioridades. Nuestro lema en esta precampaña es cuidemos lo cercano, que dice mucho. También es impulso al consumo de proximidad, al kilómetro cero, y siempre haciéndolo sostenible con nuestro medio ambiente. Bueno, pues ese sería el lema de Izquierda Unida para esta precampaña. Cuidemos lo cercano, y ahí se resume su sentir y el que va a ser su trabajo. Hablando de cercano, voy a cambiar absolutamente de tercio. Somos conscientes, todos los que vivimos en esta tierra, de que el vino no pasa por su mejor momento, y por resumírselo muy claramente, el problema real es que el vino no se ha vendido y que sobra vino, nada menos que 80 millones de litros. Las soluciones pueden ser múltiples y la mayor parte de ellas implican aportación de fondos por parte de las administraciones. Vamos a escuchar cómo los responsables del Consejo Regulador definen cuál es el problema y, si les parece, a continuación hablamos de las soluciones. La comercialización ha descendido, en el caso del Reino Unido, de forma patente, siendo un mercado clave como Rioja, ya que representa casi 1/3 de nuestras ventas en la exportación. Y el que caiga en torno al 12% supone esa bajada neta en las exportaciones que nos hace llegar a ese guarismo negativo de 1,2%. Es ya imprescindible. A partir de ahí las ventas se van a recuperar, evidentemente, porque haya mejor tono en el mercado, porque la gente vuelva
a tener alegría de consumir, porque se abran mercados que hasta ahora han estado cerrados, porque se acabe la maldita guerra esta, seguramente también ayudará, porque Reino Unido salga del impasse al que le ha llevado el Brexit de empobrecimiento general. Medidas en las que yo creo que el sector coincide en cuanto a su sintonía y hace falta poner la letra que reequilibren la situación. Si tienen oportunidad, yo les invito a que lean a un redactor de diario La Rioja, él se llama Alberto Gil, probablemente uno de los periodistas que más conocen el mundo del vino, no aquí en La Rioja, sino en buena parte del territorio nacional, y él habla de soluciones muy concretas, como les decía antes, que claro, pasan por aportar fondos. Habla de bajar rendimientos, cosecha en verde, destilación o desviar ese vino que ya está elaborado a vino de mesa, incluso de arranque de viñedo para plantar blanco, que está de moda y que se consume más. Pero bueno, ahora es momento de escucharles a ustedes. ¿Quién se arranca? Bueno, yo si queréis me arranco. Yo creo que bueno, enlazado un poco con lo que planteaba antes. A mí me preocupa cuando hablamos de vino, que siempre nos olvidamos la pata más débil, ¿no? Y yo sí que creo que hay que denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los viticultores. No hay vino si no hay uva, y esto viene también de un problema de lo que se ha impulsado durante la pandemia, ¿no? Lo explica efectivamente Alberto Gil muy bien en sus artículos, y esto es un problema también de regulación de mercados. No es posible seguir creciendo en la producción de uva sin garantizar unos precios que permitan el mantenimiento de la viticultura como también elemento fundamental. Por tanto, cualquier solución tiene que ir de la mano del sector productor y de pagar un precio justo, porque en ese sentido yo creo que ahora son las bodegas, las grandes bodegas, ¿no?, las que anuncian estos problemas, que a la vez estamos viendo cómo siguen haciendo inversiones millonarias. Bienvenidas sean. Pero siempre, me decía ayer un viticultor, ¿no? No, claro, ahora no, hay crisis en el vino y hay que pagar más el vidrio porque las materias primas han subido. Los productos químicos también han subido, y lo único que no sube nunca es la uva, que sí que es el elemento sustancial en ese sentido. En ese sentido yo creo que lo que es importante, por un lado, es apostar también, como se ha venido haciendo, por este criterio de calidad y regular mercados, y apostar en todo caso por la cosecha en verde, lo explica bien, que es una manera de regular también esa materia prima, y no, porque el problema es que durante la pandemia, si recordamos, se impulsó mucho la subvención al almacenamiento. Y en ese sentido, si durante la pandemia se subvencionó ese almacenamiento, ahora lo que hace es que haya más litros que las bodegas disponen para su venta y que por tanto permiten que no paguen ese precio justo al productor. Por lo tanto, cualquier solución tiene que ir acompañada, desde luego, de un repensar el sector, de un analizar realmente qué producción de uva necesitamos, teniendo siempre en cuenta que necesitamos explotaciones pequeñas, familiares, como es la mayoría de los casos de nuestra comunidad, y desde luego poner en el centro al sector productor, al sector vitivinícola, o sea, al sector agricultor, que es el gran responsable, desde mi punto de vista, en que tengamos este vino de alta calidad. Con uva mala no se puede hacer un buen vino, con uva buena se puede hacer un mal vino. Quiero decir, se necesitan todos los componentes, ¿no? Pero yo sí que me centraría, desde luego, en el sector productor, como no puede ser de otra manera. David Miranda, no sé si le toca este tema de cerca, ¿no? No, pero vamos, el vino en La Rioja es súper importante, en nuestra economía es muy importante. El equilibrio entre, sí que se está escuchando ya, que hay que reducir plantaciones de viñedos, es muy complejo por el peso que tiene en nuestra economía. También, y también tenemos un problema de vino. Nosotros producimos básicamente vino tinto. El Ribera de Duero, el Rueda están en máximos de ventas porque es el blanco lo que ahora se comercializa, lo que tiene más mercado. En cualquier caso, el problema de los excedentes que se han generado, evidentemente se han generado porque la pandemia es un tema que evidentemente hay que tratar, pero una reunión entre todos, aquí todos los agentes tienen que cooperar.
y porque es una decisión muy importante porque tiene una gran incidencia en nuestra economía. Sí, señor Garrido. Yo creo que un punto número uno, máximo apoyo al sector, eso está fuera de toda duda, un sector que es vital para la economía y para la sociología riojana. Sin ir más lejos, el sector agrario supone el 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto, el 15-16% de la población ocupada en nuestra región, es decir, que ahí incluye también la industria agroalimentaria, por lo tanto, máximo apoyo al sector porque es prioritario. A partir de ahí, yo creo que ¿qué medios podríamos disponer? Pues en primer lugar, yo creo, ya lo anticipó nuestro candidato, señor Gonzalo Capellán, había que definir redefinir los fondos europeos y en su momento ya denunciamos que no incluían algo tan importante como era la industria agroalimentaria. Y yo creo que esta es una buena oportunidad y una buena muestra de aquello que se decía en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que redefinir los fondos europeos para poder orientarlos hacia el sector de tal manera que pueda transformarse y ser mucho más competitivo. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que es un sector con una gran capacidad de autorregulación que habría que poder maximizar y sacarle el máximo partido. Además, por otra parte, yo creo que están todos los elementos de la cadena productiva inmersos en esa toma de decisiones y sería bueno que hubiera una decisión unánime, acorde, mayoritaria y que marcara la senda por la cual las administraciones públicas... ¿Y a su juicio cuál debería ser esa decisión? Personalmente es que no me atrevería a decirlo, porque también ahí existen distintos tipos de intereses, evidentemente, y por eso reitero, como es un proceso en el cual, o un producto, ¿no?, en donde existen distintos niveles de producción, distintos factores, entiendo que la clave sería que evidentemente se pusiesen entre ellos de acuerdo, por eso hablaba de la autorregulación, pero en cualquier caso eso no diferencia mucho, no se diferenciará mucho de las demandas que están aplicando o que están reclamando los agricultores desde hace más de un año. Así que es que ya llevamos un año desde aquella histórica manifestación. El 2 de marzo hay otra manifestación. El 2 de marzo hay otra, exactamente, y los problemas que en su momento se denunciaban siguen estando exactamente vigentes. Bueno, me ha pasado un poquito de puntillas por encima, pero bien, por encima en cuanto a la solución, prefiere que sea el sector el que se... Bueno, he dicho, en primer lugar, máximo apoyo. En segundo lugar, redefinición de los proyectos estratégicos para y en tercer incluirlos, lugar, autorregulación. Y que la decisión concreta debería ser marcada por el sector. Evidentemente, claro. Sara Orradre. Me llama la atención que el Partido Popular pase de puntillas por la injerencia, ¿no? Y hable de autorregulación en el sector, en este caso, ¿verdad? Pero no cuando se hablaba de la irrupción de esa nueva marca, ¿no? Viñedos de Álava, en la que querían, bueno, pues que se interviniera de todas maneras posibles, ¿no? Incluso en contra de la ley y de la legislación europea. Bueno, pues ustedes hablan de autorregulación cuando les conviene y de injerencia en el sector también cuando les conviene. Además de que ustedes tampoco pueden dar lecciones en ese sentido. Ustedes no pueden dar lecciones en ese sentido porque precisamente cuando peor ha estado el sector... Bueno, sí. Del proceso de transformación. Señor Garrido, déjeme terminar, por favor, de verdad, déjeme hablar. ¿Qué obsesión tiene usted? Lo suyo es una... No, pero es que es gracioso que ustedes hablen de injerencia cuando les conviene, o hablen, sí, efectivamente, de intervenir, digamos, en el mercado cuando les conviene y cuando no. De todas maneras, insisto, ustedes... Fíjese, defender el sector es algo que este gobierno ha hecho y ustedes precisamente es algo que no han hecho nunca, ni siquiera cuando gobernaban. Miren, cuando ustedes gobernaban fue cuando más cerca estuvo la denominación de origen Rioja de colapsar, que fue precisamente gracias a ese lamentable y absolutamente fraudulento reparto de hectáreas de viñedo en los años 2017 de infausto recuerdo, ¿no? Pero también me llama mucho la atención que hable el señor Garrido de la necesidad de redefinir los proyectos europeos, de los fondos europeos en relación con el sector, cuando precisamente sobre uno de los principales proyectos sobre los que pivota el desembolso de fondos europeos es el de la enorregión. En fin, yo alucino con las propuestas que hacen. Sí, la enorregión incluye todo, incluye absolutamente todo lo que tiene que ver con el sector del vino en nuestra región. Pasa que como su candidato se limita a repetir una y otra vez los proyectos que ya se han presentado, es decir, a copiar, a repetir, a reformular proyectos que ya están presentados, bien.
Al margen de eso, es cierto... ¿Me puede decir usted una acción es cierto, de ese es cierto. proyecto en acción? Una, fíjese si se lo pongo fácil. Mire, señora, no, a usted no le voy a decir absolutamente nada. Me dirijo a los telespectadores. Y lo que sí que voy a hacer es... No, yo le he respondido a usted que usted... al menos hay un proyecto que se está desarrollando cuando ustedes no tienen ninguno en absoluto. Y la prueba está en que el único que ha formulado usted ya está formulado. Es decir, está usted repitiéndose. Le hago spoiler, señor Garrido. Está usted repitiendo continuamente los proyectos que ya se están desarrollando. El Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, Marta, perdona, sí, vuelvo otra vez. Es cierto que si partimos del diagnóstico, la situación es complicada y lamentablemente el sector... No me haga un Garrido la situación del dígame vino... por qué apuesta el Partido Socialista. Rodríguez, por favor, el sector vitivinícola lamentablemente no ha escapado, ¿no?, de la dificultad, bueno, de todas las dificultades que han venido derivándose, tanto de la crisis del COVID inicialmente, con el cierre del canal Horeca, que efectivamente pues tuvo una incidencia muy significativa, y claro, pues veníamos de una situación ya complicada con eso y nos hemos visto inmersos en otra situación igualmente complicada, con todo el contexto geopolítico internacional, el problema de la comercialización, las exportaciones, etcétera. Lógicamente, este es el contexto y no podemos salir de él. Complicado, evidentemente. El Gobierno de La Rioja ha desplegado ayudas importantes y ha intentado, ¿no?, paliar esta situación en la medida de lo posible. Más de 6 millones de euros en el caso de la crisis derivada del COVID, y después, como se ha venido comentando aquí ya en este plató, muy bien ha dicho la señora Moreno, pues efectivamente se desplegaron también ayudas para el almacenamiento privado por más de 5 millones de euros, casi 1 millón de euros para la cosecha en verde. De aquellos barros, estos lodos. Es probable que tenga usted razón. Bueno, vamos al nudo y al desenlace, que se nos acaba el tiempo. Sea necesario desplegar más ayudas, y efectivamente quizás buena parte de ellas tengan que venir orientadas a la cosecha en verde, que es lo que están, y garantizar el cumplimiento de la cadena alimentaria. Efectivamente, en general el plan estratégico de subvenciones ha desplegado casi 9 millones de euros de ayuda, que creo que ha contribuido en cierta medida a paliar esta situación. Que no sea suficiente, totalmente de acuerdo. Que haya que seguir muy pendientes de este sector y también de reorientar esas ayudas o subvenciones en aquellos aspectos donde más se necesite para tratar de solventar en la medida de lo posible este momento complicado que se está viviendo. Totalmente de acuerdo. Yo estoy convencida de que el Gobierno de La Rioja va a seguir trabajando en esa línea y que sigue además conversando con el sector para tratar de reorientar todas estas medidas hacia un futuro que yo quiero ser optimista. Sigo pensando que es ¿Estamos dispuestos a vincular las ayudas al pago de un precio justo al productor? Por ejemplo, pues eso sería... Esa respuesta no se la puedo dar yo, claro, señora Moreno. Pero usted, que tiene interlocución directa con la consejería correspondiente, estoy segura de que va a tener también... puede tener una respuesta mucho antes de lo que pueda tener la en las bodegas, pero los productores llevan crisis en sus espaldas hace muchos años. Bien, nosotros tenemos interlocución directa con los espectadores y a ellos les decimos que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en La Rioja en Pleno. Esperamos ser capaces, por lo menos intentarlo, de que conozcan un poquito más el proyecto que estas personas que representan a unas formaciones políticas pues tienen para La Rioja del presente y del futuro. Gracias a los 4 por acompañarnos, por acompañarles, y nos vemos en breve. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene, sí, por ello. señores. Sí, gracias. Marta. El mes que viene, pues...